Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Hemos visto ese dato adelantado, ese PIB que creció el 0,3% en el primer trimestre de 2022, casi 2 puntos porcentuales respecto al cierre de 2021. Se constata lo que ya sabíamos, ¿no? Ese frenazo de la economía española. Ralentización que se produce en gran medida por la caída del consumo, un consumo fundamental para una economía como la española, con un gasto de los hogares que cede un 3,7% y es el mayor descenso desde que empezó la pandemia. El gasto de los hogares que tiene mucho que ver con el contexto de inflación de cara a próximos trimestres, de cara al próximo trimestre. Tras ver estos datos, ¿hasta qué punto nos preocupamos? ¿Qué nos indica la lectura un poquito más sosegada de estas cifras? Sí, bueno, hay una realidad. El gobierno finalmente ha puesto un poco de coherencia en su cuadro macro, porque un crecimiento del 7%, que era el escenario inicial, era absolutamente surrealista, y bueno, ahora está mucho más en línea con el resto de organismos, ¿no? Como puede ser, bueno, Banco de España, incluso el Fondo Monetario Internacional, que siempre suele ser más optimista que los demás, pero bueno, yo creo que cerraremos el año en un rango entre el 4 y un 4,5% de crecimiento. Al final, el incremento de los precios de algunas materias primas, donde Rusia y Ucrania tienen una cuota de mercado importante, ha sido un factor que ha impactado de una manera importante en esta rebaja del crecimiento. Y también el tema energético, ¿no? El impacto del mayor precio del gas va a restar en torno a 0,5 puntos de crecimiento en este año, y el precio del barril de petróleo, que estará alrededor de los $105 de promedio en este año, pues va a restar otro punto y medio, con lo cual estamos hablando de que esos 3 puntos de caída sobre las expectativas iniciales del gobierno, pues 2 puntos no vienen por el factor energético. Y obviamente después tenemos el asunto de la inflación. Ya veíamos cómo después de estar en enero y febrero del año pasado con niveles de inflación de 0,5%, a partir de abril ya empezó a despegar, y sobre todo fue en septiembre cuando realmente despuntó, ¿no? Llegando al cierre del 6,5% en diciembre y bueno, a los 2 dígitos que llegamos el mes pasado. Si bien hemos tenido un poquito de alivio este mes con ese 8,4, pero todavía sigue siendo una inflación altísima, y además mirando descontando de la inflación el aspecto energético, sobre todo en la inflación subyacente, pues también está altísima, ¿no? Con lo cual es un aspecto todavía muy preocupante. Aurelio, introduzco a mi compañera Marta Vilar a la conversación. Ha estado esta mañana en la presentación del cuadro macro del Gobierno, siguiendo las palabras de Calviño y de Montero, que también quiere hacerte algunas preguntas al respecto. Hola Marta, buenas tardes. Muchas gracias, Raquel. Yo, Aurelio, te quería preguntar pues, un poco por las cifras que nos ha dado el Ejecutivo en ese cuadro macro, en esa actualización. Parece que se le alaba, por así decirlo, que haya sido más conservador a la hora de actualizar ese crecimiento de PIB. Lo ha actualizado al 4,3% en 2022 frente al 7%. También ha actualizado la inflación, en este caso el deflactor del PIB, es la métrica que utiliza el Gobierno en su cuadro macro, desde el 1,5% que tenía en septiembre hasta el 6% para este ejercicio 2022, pero sí que es cierto que hay otros datos donde yo te quería preguntar si aquí no estamos viendo ese conservadurismo, podríamos decir, y estamos viendo un gobierno un poco más atrevido con lo que puede esperar a lo largo de los próximos años hasta 2025, porque, por ejemplo, si miramos lo que espera el Ejecutivo para el dato de la ratio de deuda PIB, esperan que caiga hasta el 109% del PIB hasta el año 2025, desde el 120 más o menos en el que se sitúa ahora mismo. Sería una caída de más de 10 puntos porcentuales, que es una caída muy significativa. Le hemos preguntado también, por ejemplo, a Nadia Calviño, la ministra de Economía, si esto se iba a deber realmente a una bajada de la deuda nominal. Tampoco ha querido responder al respecto, no ha sido muy clara en su respuesta. Dice que, por supuesto, tendría mucho que ver la subida del PIB nominal, pero tampoco ha especificado si habría también una bajada de la deuda nominal. Y por otro lado, también se ha hablado del déficit y dice el Ejecutivo que podría salir del procedimiento de déficit excesivo en 2025 con un déficit del 2,9%. No sé cómo de realistas son estas dos perspectivas en la ratio deuda-PIB y en el déficit. Aurelio.
Los veo poco realistas mirando a medio plazo, ¿no? Como podemos hablar del año 2023, 24, 25. Está clarísimo que la deuda, para mí, aunque son vasos comunicantes el déficit y la deuda, como bien sabemos, ¿no? Porque cuando tenemos más déficit lo tenemos que financiar con deuda. Es cierto que todas las economías, no solo la española, debido a esa política fiscal expansiva tan importante que ha habido que poner en práctica por la crisis de la pandemia, necesaria por otro lado, hay que decir, pero bueno, eso ha disparado las ratios de deuda sobre PIB. En nuestro caso, bueno, como bien comentas, está en un 120% números redondos, y habrá que ser muy cuidadoso en cómo vamos manejando esa situación, porque además las políticas monetarias tan expansivas también desde el año 2008 por parte de los bancos centrales, en este caso el BCE, que es a quien nos afecta a nosotros, puede endurecer esa política monetaria o puede dirigirse hacia una normalización de política monetaria, si lo queremos poner en esa tesitura, debido a los altos niveles de inflación, y por lo tanto se encarecería el servicio de la deuda. Por lo tanto, cuidado con la deuda. Yo sigo defendiendo desde hace ya varios años que nos podemos encontrar ante un shock de deuda en algún momento. O sea, estamos enfrentando la ratio de deuda sobre PIB a nivel mundial, está en un 350 y tantos %. O sea, es un asunto realmente preocupante. Y concretamente sobre los datos que da el gobierno del nivel de déficit y de deuda en el escenario de los próximos 3 años, creo que ahí sí han sido todavía muy optimistas. Igual que me parecen razonables los números que ponen sobre la mesa para este ejercicio 2022, los datos mirando a futuro son muy optimistas, especialmente en déficit y sobre todo en deuda. Luego, por otro lado, Aurelio, tenemos el dato de inflación, como decía, que realmente en ese cuadro macro lo vemos a través del deflactor del PIB. Esperan que ese deflactor se sitúe en el 6% a lo largo de este año 2022, pero que baje significativamente en los próximos años. ¿Cómo de realista también es esta expectativa respecto a la inflación? Bueno, realmente esperábamos que la inflación se suavizara ya en el segundo semestre de este año. Yo sigo creyendo, o quiero creer que la inflación viene determinada más por un aspecto coyuntural que otra cosa, ¿no? Si bien este aspecto coyuntural está alargándose en el tiempo más de la cuenta. Sí creo que la inflación, bueno, un 6% me parece bajo. Creo que terminaremos la inflación de este año en torno a un 7,5%, viendo cómo están los niveles actuales, sobre todo porque hasta el mes de junio-julio vamos a tener una inflación muy alta todavía. Probablemente se vaya suavizando a partir de ese punto en el segundo semestre, básicamente segundo semestre del año. Y cara al año que viene hay una gran incógnita, porque dependerá mucho, bueno, pues de aspectos como puede ser lo que se prolongue la guerra de Ucrania, la crisis energética. Debemos esperar que además ha venido provocada por shocks de la oferta. Debemos esperar que también para el año que viene los precios del petróleo se suavicen, bajen de esos $105 de media que comentaba anteriormente, pues bajen a unos 80, 85 para el año que viene, y por lo tanto deberíamos ver una energía un poco más barata. Y por otro lado, el tema de la COVID, porque, bueno, cómo va a evolucionar depende. Estamos viendo ahora mismo en China, o sea, si bien la situación en general es mejor, pero estamos viendo ahora mismo en China como Shanghái, que es el mayor puerto en China, pues que está colapsando otra vez las cadenas de valor, las cadenas globales de suministro. Entonces veremos a ver, para mí es una gran incógnita el tema inflacionario, más que la deuda y el déficit. Y luego, por otro lado, por supuesto, en esa rueda de prensa que han dado para presentar ese cuadro macro, pues era evidente que íbamos a preguntar los periodistas por ese dato de PIB del primer trimestre que hemos tenido esta mañana, un dato de crecimiento del 0,3%. Claro, es un dato relativamente bajo, donde también venimos, por ejemplo, del dato de ayer en Estados Unidos, donde esperábamos una subida, un crecimiento del 1,1%, finalmente fue una caída del 1,4%, y lo que se hablaba en esa rueda de prensa ya fuera de micrófono
micrófonos, Aurelio, era el fenómeno curioso que se da ahora mismo realmente en todo el mundo, pero también lo estamos viendo en España, como pues vemos como datos de recaudación están siendo muy buenos. Por ejemplo, María Jesús Montero citaba que en 2021 la recaudación ha crecido un 15% y que espera que en 2022 crezca un 7%. Los datos de empleo también son muy buenos. Sin embargo, eso no se está reflejando en los datos de PIB de este primer trimestre. Ayer teníamos a Joe Biden justificando de alguna forma pues que la caída del PIB en Estados Unidos se debía a factores técnicos, llegaba a decir. ¿Qué es lo que estamos viendo y por qué estamos viendo este fenómeno donde parece que la economía, según algunos indicadores adelantados, va muy bien y según el PIB no va tan bien? Es realmente curioso, esa es la gran pregunta del millón, ¿no? Porque es así, cómo es posible que el PIB no tire cuando aspectos o otros aspectos económicos pues parece que van bien, ¿no? Yo creo que hay un aspecto de confianza fundamental. El consumo privado no está tirando lo que tiene que tirar, se está generando un ahorro embalsamado y por lo tanto, mientras el consumo privado no empieza a generar su aportación al crecimiento, el crecimiento va a estar lastrado por ese aspecto, ¿no? O sea, va a estar ralentizado. Y los aspectos inflacionarios, es que aquí hay una realidad. Estamos viendo cómo nos podemos enfrentar incluso en una situación extrema a una situación de deflación por un bajo crecimiento, ya no digamos a lo mejor una recesión, pero con un bajo crecimiento y niveles de inflación muy altos, que son producidos por una situación atípica, como estábamos comentando, por el tema de la energía, bueno, impactando principalmente a Europa la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero desde el punto de análisis sí es verdad, tienes toda la razón, que es una situación muy anómala, ¿no? Porque se produce eso. En Estados Unidos prácticamente están también con pleno empleo y sin embargo están con un crecimiento negativo en este caso. O sea, no acaba de la economía tampoco de chutarle, está frenando muchísimo ese impacto inflacionario también. Yo creo que al final la inflación se ha visto afectada tanto por el lado de la oferta, como decíamos anteriormente, todo el problema de las cadenas de suministro que ya viene de largo, y además por parte de la demanda también. Estamos un poco pagando esas políticas fiscales que comentábamos tan expansivas por parte de los gobiernos debido a la pandemia, ¿no? Entonces, hasta que no se produzca esa normalización económica, no veremos otra vez cómo, bueno, los indicadores se vuelven a comportar homogéneamente unos con otros, ¿no? Y Aurelio, una última pregunta, si te parece, desde la perspectiva europea, ¿no? Porque hoy también hemos tenido varias referencias en Europa, varios datos desde Italia, desde Francia, ¿no? Que preocupaban, y en general con esa desaceleración importante que nos ha dejado hoy el avance del primer trimestre de Eurostat. No cae en contracción, como veíamos ayer en Estados Unidos, salva por los pelos el crecimiento, pero sí que vemos cada vez más vientos en contra de la economía, con una amenaza de recesión, de esta inflación, bueno, pues que nos hace plantearnos si efectivamente vamos hacia ese escenario. ¿Cómo has visto tú estas magnitudes? ¿Crees que efectivamente nos dirigimos a un escenario de contracción económica en Europa? Nos podemos enfrentar perfectamente a ella. Como decía anteriormente, habrá que estar muy pendiente porque quizá los indicadores son contradictorios y por lo tanto anticiparlo no es nada sencillo. Pero yo diría, igual que te hubiera contestado esta pregunta hace unos meses, que no lo veía. De hecho, a finales de año, cuando nosotros elaboramos las previsiones macroeconómicas de 2022, yo no veía un riesgo de esta inflación, y sin embargo en este momento te diría que no lo descarto, ni muchísimo menos. O sea, los niveles de crecimiento que estamos viendo de PIB, ya sea en Europa como en las principales economías del mundo, con los niveles inflacionarios que también están ahí aguantando, si esa inflación se ancla, digamos, a efecto de segunda ronda, no hay pacto de rentas, y por lo tanto se ancla la inflación, nos podemos encontrar en una situación francamente complicada en el corto y medio plazo. Por lo tanto, no lo descartaría ni muchísimo menos. Pues Aurelio García del Barrio, muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar contigo. Buenas tardes. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes.